Cuando nos damos a la tarea de analizar un texto narrativo, lo haremos desde dos perspectivas distintas. El nivel de impresión, en el cual nos referimos a los sentimientos que despertará el texto en cada uno de sus lectores. Y el nivel de léxico, nuestra atención se enfocará en el tipo de lenguaje, la retórica y el vocabulario que el texto emplea. El narrador dentro de un texto narrativo es quien cuenta la historia. En términos prácticos, es posible aseverar que se trata del encargado de la comunicación entre el autor y el receptor. Hay varios tipos de narradores. El protagonista, que cuenta los hechos en primera persona, presentándolos de forma autobiográfica. El narrador testigo, que es un personaje que interviene dentro del relato, pero no es el protagonista. El narrador omnisciente, que es aquel que tiene un conocimiento total de los hechos y de los personajes, incluidos sus pensamientos y sentimientos. El narrador objetivo, que podría decirse que equivale a una cámara de cine, solo cuenta lo que puede observar. Los personajes en el cuento son quienes llevan a cabo la acción narrativa, quienes le dan vida a las letras en una hoja de papel. Son seres que se describen, pero que siempre se observan diferentes a través de la mirada de cada lector. Los personajes pueden tomar varias dimensiones. Pueden ser tanto personas como objetos, animales o seres imaginarios. El protagonista es el centro de la historia, casi siempre desde que ésta comienza y hasta el final. En la mayoría de las ocasiones es bueno, inteligente, de belleza inigualable y posee toda clase de virtudes. El coprotagonista, por su parte, es un personaje que se encuentra al mismo nivel que el protagonista y que funciona como soporte para desarrollar la historia del personaje principal. Al antagonista le corresponde dificultar las acciones que debe llevar a cabo el personaje central. Su naturaleza envuelve a la maldad o a la insensibilidad que lo convierten en el villano de la historia. En general, basa su conducta en la inconformidad y busca desesperadamente ocupar el lugar del protagonista. Los personajes secundarios sirven como apoyo para el protagonista, coprotagonista y antagonista. Son ellos quienes apoyan los sucesos que permiten desarrollar la historia. El personaje incidental es prescindible, es decir, su participación dentro de la trama es limitada o accesoria. Forma parte de la descripción del ambiente, el espacio o incluso el tiempo. Puede no tener vínculos directos con los personajes. El tiempo es muy importante dentro del cuento. Es en este lugar físico donde se desarrollará la historia. Es el espacio en donde los personajes podrán llevar a cabo recorridos y desarrollar sucesos inherentes a la trama. Corresponde a la época en que se ambienta la historia y su duración puede variar desde 1 hora hasta varias decenas de años. La atmósfera se refiere al mundo particular en el que ocurren los hechos del cuento. Esta debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece en la historia. Es decir, debe irradiar, por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad o angustia. El planteamiento sitúa al lector en el umbral del cuento propiamente dicho. Se exponen en este momento los elementos necesarios para comprender el relato. Es en la introducción o planteamiento que se esbozan los rasgos de cada uno de los personajes. Además, se dibuja el ambiente en el que se sitúa la acción, su contexto histórico, social y emocional, los cuales permiten exponer los sucesos que originarán la trama. El desarrollo consiste en la exposición del problema que hay que resolver.
Va progresando en intensidad a medida que se desarrolla la acción y llega al clímax o punto culminante, también conocido como nudo, que da lugar al desenlace. El desenlace resuelve el conflicto planteado en el nudo y concluye la intriga que forma el plan y el argumento de la obra. Aunque el cuento puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para funcionar como tal, desarrollarse en un mundo irreal. El cuento tiene una estructura de hechos que se entrelazan, es decir, la acción y consecuencias dan paso a un nudo o clímax que deriva en su respectivo desenlace. A diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión. Con una estructura centrípeta, todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados entre sí y funcionan como indicios que sostienen el argumento. Pueden existir otros personajes, sin embargo, la historia se refiere a uno en particular y sobre quien recaen todos los hechos del cuento. Esta característica la comparte con la poesía. El cuento está escrito para ser leído de principio a fin. Al cortar la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. En el caso de la novela, por ejemplo, es posible leerla por partes. La mayor parte de los cuentos modernos se escriben en prosa. Sin embargo, es posible disfrutar de cuentos escritos en verso, tal como sucede con el autor Dr. Seuss, quien con un vocabulario simple y estructuras sencillas y en verso, confecciona entretenidas historias. Las sílabas de cada verso y las repeticiones le otorgan un ritmo divertido y edificante. Por último, debemos recordar que gracias a las características del cuento, este siempre se presenta como un texto breve. Los libros incluidos en este video fueron elegidos específicamente para atraer tu interés por la lectura. Te invitamos a que los busques y los leas, o que los vuelvas a leer si ya los conoces. Esto es 4 Educación. Visita nuestra página web y conoce nuestros recursos de apoyo gratuitos para la educación.